Cuando yo empecé el ministerio, me acuerdo tan clarito, en un congreso que me invitaron a enseñar, un congreso de música cristiana, yo era medio músico, entonces me invitaron ahí a enseñar algo de la Biblia y enseñar música. Y me dieron una ofrenda al final. Yo me enojé porque me dieron una ofrenda. Podcast XYZ. Algo que quería comentar es que justamente creo que yo tengo bastante de parecido al pastor Joselito porque lo que decía la hermana, que él visiona, planifica y es algo igual que yo lo hago, y a veces como que no toda la gente lo entiende. Como no toda la gente dice, pero ¿por qué haces eso? Porque no existe esa cultura. Entonces es interesante, por eso él es súper, súper interesante. Y como también él dice que yo los ingresos y él las salidas. Pero algo que yo también quería aportar en eso es que, por ejemplo, tienen toda la razón de que es el Señor quien bendice fuera de nuestros planes. Es el Señor quien soporta, quien sostiene. En mi vida lo he visto, lo estoy viendo. Es decir, a mí me becaron la licenciatura. Luego en la maestría me dieron como una mitad de beca para estudiar en la maestría, y luego yo pidiéndole al Señor siempre, Señor, por favor, cúbreme, porque estoy en otra maestría y esa es igual, es carita también. El Señor recientemente me dijeron, Orlando, te becaron. Orlando, tienes cubierto todo. Y yo dije, no puede Bendito Dios, ser, qué lindo. qué lindo que el Señor es así. Y también considero que eso pasa igual en la iglesia. En nuestra iglesia, nosotros, como digo, no sabemos cómo llegamos a fin de mes, pero llegamos. Y ahí yo quiero darle justamente ese crédito a el equipo que tenemos. El equipo que tenemos es tremendamente hermoso. Los pioneros, el pastor Nathaniel, la hermana Lorena, el hermano Nelson. Yo sé que ellos no lo dicen, pero yo sé que ellos ponen bastante de su parte para que esa iglesia esté fluyendo, siga Sea trabajando. sostenida. Entonces es eso, tienen toda la razón que el Señor, al final nosotros planificamos, hacemos nuestros ingresos, calculamos en qué vamos a gastar, pero aún así, cuando no es suficiente, viene el Señor y dice, yo me encargo. Tú Yo ya has lo hecho lo cubro. más humano posible y yo me encargo. Y eso Qué es lindo. increíble verlo, porque cuando yo era adolescente, a mí no me gustaba, o sea, a mí no me gusta, por ejemplo, eso, saber que no puedo controlar las cosas. Y el Señor es algo que me ha enseñado a decir, no, yo puedo controlarlo. Yo decía, no, Señor, yo tengo que planificarlo. Tiene que estar en mi calendario, tiene que estar en mis ingresos, tiene que estar esto tengo que hacer, tiene que estar en mi journaling, pero no, no, no. Señor viene y dice, no, yo puedo controlar, hermano, tranquilo, todo se va a arreglar, confía en mí, haz tus cálculos. Y si no te sale, pues ahí estoy yo. Es súper, Haz sí. tu parte bien. Yo les quiero Ujú. contar algo que me pasó cuando yo estaba estudiando en el Centro Cristiano de Comunicaciones. Mi papi tuvo un accidente fuerte, justo antes había perdido su trabajo y ya pues no teníamos ingresos para poder pagar. Y aunque sí tenía, el CCC era un lugar para estudiar que no te cobraban lo que en realidad costaba, o sea, ahí estabas becado. Pero bueno, no tenía para un semestre, comencé a trabajar en la biblioteca y trabajaba para el área para el Hospital Los Andes en el área de comunicaciones, pero igual tenía una deuda. Y un buen día yo llego a decirles que bueno, que yo sé que hay esa deuda y que necesito un poco de tiempo para poder pagar. No podía presionar a mis papás y yo no tenía para pagar. Y me dicen, no, ya está pagado. Y yo les digo, pero ¿cómo está pagado? Y me dice, es que alguien ya pagó. Y es como que me quedé como, hasta ahora no sé quién pagó. Lo que sé es que Dios estaba ahí, en medio del desafío que dice, Señor, estoy haciendo lo más que puedo, pero ya, de aquí no sé cómo voy a salir, no sé cómo voy a pagar esto. El Señor puso su mano. Entonces yo les preguntaba, Pastor Joselito, Anita, ¿cómo hacían ustedes en esas épocas donde el ministerio estaba creciendo, habían luchas económicas? ¿Tocaban puertas? ¿Oraban? Porque cada historia es diferente, yo sé, pero en su caso, ¿cómo funcionaba? Bueno,
Sí, tienes que, hay un dicho mi mamá era maestra de escuela y me enseñó mil cosas con Mm, dichos, con adagios, y mi papá también. Si el que quiere besar busca la boca, es un dicho que tienen en mi pueblo. El que quiere besar busca la boca, interesante. Es decir, vos quieres una bendición, búscala, ¿no? O sea, no puedes sentarte allí, ¿Verdad? por muy espiritual que seas, a esperar que las cosas lleguen. No hay un modelo bíblico para eso. El modelo bíblico es a lo contrario. Es lo que hizo Pablo, por ejemplo, que hay que corregir una cosa allí. Cuando se habla del ministerio bivocacional, yo no creo, y lo puedo demostrar exegéticamente, que exista el ministerio bivocacional. No mm. existe. Esa es una trampa, y de hecho es una trampa, y de hecho a mí me parece que es una deshonestidad. Porque un ministerio bivocacional nunca va a funcionar, nunca va a producir los frutos que el Señor quiere. Pastor Joselito, O estás o no estás. ¿qué es un ministerio Ahí bivocacional? te explico un poco, volviendo al tema de Pablo. Puede ser un ministerio bivocacional, lo entienden popularmente, como los pastores tienen doble trabajo. Son pastores de la iglesia y son policías, taxistas, profesores de escuela o artesanos, carpinteros o qué sé yo. Y Ya. tienen una entrada, tienen dos trabajos Sí. y uno de esos trabajos precisamente es el que produce el dinero para sostener a la familia. Ujú. Y la iglesia, bien, gracias. Como él tiene trabajo, no tenemos por qué darle una ofrenda. O no debemos darle más ofrenda de la que ya recibe porque él es profesional. Él tiene trabajo o él tiene una tienda, él tiene un camión y ya no debemos pagarle. Eso no es bíblico. Lo siento Wow. mucho. Y hay gente que saca lo de Pablo, pero que Pablo hacía carpas, que no sé qué. Hay que corregir allí una mala lectura. Eso fue temporal. 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 Y si tú analizas las cartas de Pablo, solamente en la carta a los Corintios, que de hecho hay 2 cartas de los Corintios en el Nuevo Testamento, pero Pablo escribió 4 cartas a los Corintios, de las cuales solamente 2 están en el canon del Nuevo Testamento. Y solamente tangencialmente se menciona allí el tema de Aquila y Priscila, que tenían el mismo oficio de él, y cuando Pablo comienza el ministerio en Corinto, que a juzgar por la historia, aparentemente fue su primera experiencia pastoral, vamos a decir, es que él tiene que hacer carpas con Priscila y Aquila, este matrimonio judío, para sostenerse el ministerio. Pero eso fue durante ese tiempo y solamente allí. Pero después de eso, olvídalo. Ujú. Y te demuestro, Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿En cuáles otras cartas Pablo menciona el famoso ministerio bivocacional? En ninguna. Es más, en la carta a los Filipenses, cuando él está preso en Cesarea, probablemente escribe la carta que tiene el propósito de dar ánimo a la iglesia más querida que tenía Pablo, que era la iglesia de Filipos, ¿verdad? El tema teológico central, pastoral de esa carta es jará, en griego, el gozo. Mm. Y les dice, ¿no? Qué chévere que han enviado a fulanito a visitarme. Y qué bien que han hecho en mandarme la ofrendita que hace rato la extrañaba. Y qué bien que han hecho en hacerlo. Léete la carta de Filipenses. Ujú. Entonces Pablo tuvo un ministerio bivocacional, pero fue En una temporal. etapa. Fue por una etapa Pero- hasta, vamos a decir, ¿me entiendes? Establecerse en el ministerio, pero luego Pablo vivió como la Biblia manda que vivan los levitas del Antiguo Testamento, que vivían 100%, ¿verdad?, del diezmo de la gente y de las primicias y de los primeros frutos y todo lo demás. Y en el Nuevo Testamento, de las ofrendas generosas, como dice mi jefe de Estados Unidos, ofrendas aceptables, y no esa ironía que a veces es un poco burda, ¿no? Aquí hay una ofrenda de amor, pero hay más amor que ofrenda. Ujú. Yo he escuchado eso 1000 veces. Mm, Porque no hay una lectura correcta de la escritura. Entonces, eso del ministerio bivocacional, yo no sé de dónde lo sacaron. Eso es simplemente para soliviantar la falta de mayordomía correcta de las iglesias, que deben sostener 100% a su ministro. Ahora, ¿cómo nosotros lo hicimos? Bueno, ya escuchaste que yo fui capellán del Hospital Bos Andes, tenía mi sueldo allí, pero mientras era capellán del Bos Andes, yo era profesor del seminario, rector del seminario bautista, tenía familia y era pastor de una iglesia, de la Iglesia Bautista Universitaria acá en Quito. Entonces, pues ahí vamos a decir, tenían, como dicen mis jefes y amigos anglosajones, tenía los huevos en varios canastas, ¿no? Pero cuando yo salí del hospital, ese fue un bajón financiero horrible, pero estaba previsto que así fuera. ¿Por qué? Porque nosotros ya éramos misioneros con una agencia misionera de los Estados Unidos y sabíamos que teníamos que empezar o arrancar más o presionar más la búsqueda de donantes.
lo que llamamos, bueno, en español se dice alcanzar soporte o buscar soporte financiero para nosotros. Y eso fue lo que hicimos. Y empezamos a escribir amigos, a escribir a maestros, personas que venían a trabajar con nosotros en los grupos, les presentamos, vieron más que hablar, vieron quiénes éramos y vieron lo que Lo que hacíamos. hacían, sí. Y créeme que yo tengo donantes de hace 30 años hasta el día de hoy. Algunos han dejado de serlo porque el Señor ya los llamó a su presencia, como decimos, y hemos perdido donantes y hemos perdido otros donantes por otros factores de carácter administrativo, financiero en los Estados Unidos, cuestiones así. Pero el Señor nos sostuvo. Esas donaciones, las de Estados Unidos, las de mi familia acá en Ecuador, ¿son el 100% de nuestro presupuesto? No. Y ahí empatamos. Nosotros tenemos, como decimos, 3 fuentes de ingresos. Las donaciones de Estados Unidos que pasan por nuestra misión PMM en Miami y las donaciones que entran directamente a nuestra cuenta de mi familia acá en Ecuador. Y eso vamos a decir el emprendimiento, como lo dicen ahora por allí. El emprendimiento, que es nosotros somos académicos, yo soy profesor, soy escritor. Y mis libros se venden, mis libros publicados en Estados Unidos están en más de 40 países, los puedes encontrar por Amazon. No significa que nosotros recibimos regalías de eso, yo ya no, me pagaron por contrato y chao, pero yo publico, vendo mis libros, se venden mis libros, y eso es como una gotera, ¿me entiendes? Una bendita gotera, no es la gotera de Proverbios que dice que es la mujer rencillosa, es una gotera de fondos y ahí está, cada mes hay libros que se venden aquí y allá, ¿me entiendes? En mis congresos. Y a veces me invitan a congresos, nunca cobramos honorarios, nos dan una ofrenda. Hemos pedido que sea una ofrenda aceptable, no la ofrenda de De amor. amor, donde hay más amor que ofrenda. Pero es que tú tienes que hablar. ¿Cuál fue uno de los errores, Orlando, que yo cometí? Estúpido error. Y yo diría diabólico error, porque no está en la Escritura. Cuando yo empecé el ministerio, me acuerdo tan clarito, en un congreso que me invitaron a enseñar, un congreso de música cristiana, yo era medio músico, entonces me invitaron ahí a enseñar algo de la Biblia y a enseñar música. Y me dieron una ofrenda al final. Yo me enojé porque me dieron la ofrenda. Y era una maestra mía del seminario y un compañero mío que era el que patrocinaba pues ese taller. Me enojé y no les acepté la ofrenda. Hasta que un día un profesor me agarró de las orejas y me dijo, tú estás ofendiendo a Dios. Primero porque eres orgulloso, eso no se hace, esa es la manera como Dios te llamó a vivir, a sobrevivir, y es un acto de humildad recibir lo poco o mucho que la gente te da. Y tienes que ser agradecido y recibirlo con un corazón quebrantado. Yo seré torpe, pero no del todo. Aprendí la lección. Y ahora no es que exigimos nada. Mucho de nuestro ministerio, Orlando y Gaby, aquí en otros países es ad honorem. No nos pagan absolutamente nada. Y lo hacemos de nuestro corazón. Como dice Pablo en Gálatas, Colosenses, Efesios, como para el Señor. Lo hacemos con la misma dignidad y con la misma profesionalismo, entrega y todo, como si me pagaran los honorarios que yo merezco. ¿Me explico? Pero esa es la vida. ¿Cómo lo hicimos? Buscando. Tuvimos que tocar la puerta. Es como eso de Mateo 6:6, ¿verdad? Que hicimos un podcast acá con Duval sobre eso. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Eso es mucho más que gerencia financiera en esos versículos. Hay mucha teología detrás de eso, pastor. Pero tienes que tocar la puerta y buscar. Pastor, una consulta ahí. Entonces, según lo que nos comentaba de Pablo, y que ese trabajo bivocacional era temporal, podríamos decir también que hay algunos ministros que hasta que se establezcan y se preparen también es pues de alguna manera ellos pueden hacer. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Orlando. Es que ese es el tema. Siempre que se entienda que el ministerio es ministerio 100%. Tú no puedes darle al Señor, eso es parte de la oikonomía del reino de Dios, ¿verdad? Sí. De la basileia Zuceu, del reino de Dios. O es reino o no es reino, o Jesús es Señor o no es Señor. Se acabó, punto. Y si Él me llamó, yo tengo que entregarme 100% al ministerio. Ese fue parte del desafío, Gaby, Orlando, cuando yo tuve que renunciar al Hospital Los Andes. Tenía un buen estatus. Era pastor capellán de HCJB. Hacía cosas para la radio, hacía segmentos de oración para la radio en los noticieros. Ganaba un sueldo, no era el gran sueldo de gerente que me habría encantado ganar,
Pero tampoco era un sueldo despreciable, era un sueldo que me permitía mantener mi familia en un nivel de dignidad. Mis hijas nacieron allí, pagaba todo, no tenía deudas, estaba ahorrando. De hecho, yo hice toda la carrera en la universidad. Yo tengo 4 profesiones. Yo hice toda la carrera en una universidad privada. Qué bueno. ¿Ya? Mm. Y pagaba, yo me acuerdo que hacía un préstamo a una cooperativa, luego hacía un préstamo aquí en Sí. HCJB, luego hacía un préstamo sí, pagaba un préstamo y abría el otro, y a veces ¿cómo se llama? El rol de pagos salía en cero. Y yo era feliz, ¿por qué? No porque saliera en cero, sino porque No debía nada. no debía nada y había usado bien el dinero. Pero ¿dónde fue el punto de quiebre? Cuando dije, Señor, este ministerio me encanta, y de hecho nos sigue encantando, Ujú. pero esto me limita lo que yo quiero hacer. Son esos Esto me puntos de limita. giro en la Ese es vida. el punto de quiebre. Yo los llamo punto de quiebre porque es más de giro, porque es donde Dios te quiebra y te quedas como en el aire en un sentido. Ujú. Pero Sí. yo sabía exactamente lo que quería hacer, Mm. hacer y tener. Y con mi esposa, perfecto. Y ese es uno del plus de nuestro matrimonio. Juntos para todo. Siempre Juntos con el para mismo todo. norte, lo que llamábamos la funcionalidad. Idoneidad, compatibilidad y funcionalidad. Funcionalidad. Tiene un mismo proyecto. Tú encuentras una muchacha que sea idónea para ti, en los 2 sentidos que la Biblia menciona, que sea compatible, que disfrute aún tus errores. Esta mujer no sabe ni la derecha ni la izquierda, hermano. Cuando vamos en la calle me dice, doblarás a la derecha, yo tengo que hacerlo a la izquierda, porque mi izquierda es su derecha y mi derecha es su izquierda. Ah, bueno. Y te puedo contar otros dones espirituales maravillosos que ella tiene. Pero eso es compatibilidad. O sea, aprender a moldarme, a amalgamarme con esa persona. Y encuentras una persona, una muchacha, que sueña con obedecer y servir al Señor hasta que la muerte la separe. Porque es que tú te casas con Dios más que con fulana y con fulano de tal. El matrimonio es un pacto con Dios. Pactar en hebreo significa cortar, como lo que hizo Dios en Génesis, ¿te acuerdas? Que le manda a Abraham 5 animales cortar por la mitad y por 3 de esos animales Dios pasa como una antorcha encendida, porque es un pacto unilateral. Este es mi pacto contigo, Señor. Antes que estar casado con Anita, yo estoy casado con Jesús. ¿Se entiende? Eso es funcionalidad. Entonces, cuando tienes esos principios y esos estándares allí, a ese nivel, y los mantienes llorando, pataleando, ¿me entiendes? Sufriendo, sudando, y los mantienes, Dios te bendice. Y Dios, como decía este teólogo que ya te mencioné, te llama y Dios llama a otros para sostener. Gente como a ti, Gaby, ya pagaron la deuda. ¿Quién? No te interesa. Agradece que alguien pagó la deuda. ¿Te interesa saber quién pagó la deuda? No, te interesa. Tu interés es que la deuda está pagada, ¿sí o no? Sí. Me ha pasado eso a mí Muchas N veces. veces. Hace poco estuvimos en Estados Unidos disfrutando unas vacaciones y teníamos que haber hecho el presupuesto para pagar el Airbnb por 2, 3 semanas y todo lo demás. Al final, cuando teníamos que hacer cuenta, la persona nos dijo, no me debes nada. ¿Cómo que no? Y literalmente, Dios ya nos pagó. Ay, qué bonito. Tú no debes nada. Oye, qué chévere, voy a venir el próximo año a vacacionar acá. Vamos a hacer una reserva aquí. Y de hecho pasó. Regresamos 2 años después a vacacionar por su invitación y no hemos pagado nada. Pero eso es dinero, hijo. Eso es dinero que vos tienes que poner ahí en el presupuesto, recreación, ¿me entiendes? Vacaciones o como le quieras llamar. Pero eso cuesta dinero. ¿Ya? El próximo mes vamos a irnos, mi esposa y yo, por unos 5 días a un lugar bonito que acá tenemos en el país. Eso cuesta dinero. Pero eso nosotros lo pagamos, ¿sabes cuándo? Hace 7 años, ¿no? Ujú. ¿Entiendes? Entonces, ese es el tema. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, Orlando, Dios va a hacer el resto. Así de sencillo. Así de Pero sencillo. tienes que ser fiel. La clave, Gaby, es ser Ser fiel. fiel. Dios no te pide ser perfecto, por Dios. Que esa es otra lectura espiritualista equivocado de nuestro mundo evangélico. Tenemos que ser perfectos, andar en olor de santidad. Eso son boberías. Tú no puedes ser perfecto como Dios es perfecto. Tú no puedes ser santo como Dios es santo. Jamás la Biblia dice eso. Dios dice, sed santos porque Dios es santo. No dice, sed santos como Dios es santo, porque eso no es posible. Dios no te exige perfección. ¿Qué es lo que Dios te exige? Fidelidad. Sé fiel en ese pedacito. Tienes las preguntas. No te preocupes. Dios tiene las respuestas. Tienes las necesidades. No te preocupes, Dios tiene las La provisiones. provisión. O sea, eso literalmente Mm. es aprender a caminar por fe. 40 años de ministerio. Ujú.
Y no tengo ni idea, bueno, sí tengo un poco de idea, de qué es lo que el Señor quiere de nosotros en el futuro. Hoy estamos mentoreando pastores. Lo que medio estamos haciendo aquí circunstancialmente contigo es lo que hacemos el pan de cada día, con decenas, con cientos de pastores. Sí, porque esa es parte del caminar. O sea, Dios siempre va a poner a alguien en el momento preciso, en el momento oportuno, así como a ti te dijeron, no, preocupada por pagar la deuda, tal vez perdiste el sueño, tal vez orando por algo que Dios ya había contestado. Cuando vas a descubrir, no, la deuda ya está pagada. A mí me pasó, a nosotros, N veces. Esos milagros de Dios, esa intervención de Dios. Pastor Joselito, Anita y Orlando. Qué lindo tenerles en diferentes momentos y etapas de la vida. Tú comenzando el ministerio con mucho ahínco, con muchos sueños. Con muchos miedos. Miedos y desafíos gigantes también, y viendo la mano de Dios en este caminar. Y mira esta pareja, algo que tú anhelas un día también, servir a Dios con una familia. Yo veo aquí que es posible, que lo importante es mantenerse fiel, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes, Pastor Joselito, Anita, no solo por este espacio de conversar, sino por una vida rendida al servicio de Dios, que ha bendecido a sus hijas de manera como las primeras en la línea, pero que bendice a generaciones seguramente. Así que agradecidos con Dios por ese ejemplo, por sus vidas. Muchas gracias por estar en este espacio, a los tres, por conectar generaciones. Y a ti quiero decirte muchas gracias por habernos acompañado hoy en X y Z. Quiero invitarte a darle like a este espacio, a seguir HCJB en sus redes sociales y en todos los contenidos preciosos que se generan. Nos vemos la próxima. Entré por curiosidad y me quedé por el aroma. Pedí una Golden Milk, una mezcla de cúrcuma, jengibre, canela y pimienta. Desde el primer sorbo supe que estaba probando algo especial, saludable, delicioso y lleno de beneficios. Acompañado con frutos secos caramelizados, una combinación perfecta. Mientras miraba el local acogedor y lleno de detalles naturales, descubrí que también preparan Moon Milk, Matcha Latte, Acai Shake y hasta tienen premezclas para llevarme mis favoritos a casa. Me fui con una sonrisa, una bebida en la mano y el sabor de lo auténtico. No te puedes perder la experiencia de visitarlos. Están en la Plaza de las Américas subsuelo junto a Pizza Hut y atienden de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Sin duda, volveré.